Saludos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bueno, reunidos entonces nuevamente aquí para desarrollar este último punto del bimestre, que es el tema correspondiente a balanza de pagos. ¿Ok? Es un tema bastante importante, bastante interesante, porque balanza de pagos en realidad reúne varios de los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de este bimestre e incluso del anterior. ¿Ok? Así que bien vale la pena ponerle bastante atención a esto, que por otro lado también es un tema muy recurrente en exámenes de admisión, igual que lo es sector externo. ¿Ok? Así que vamos a concentrarnos en ello ahora. ¿Ok? Entonces, formalmente, ¿qué es una balanza de pagos? A ver, diciéndolo de la manera más sencilla, una balanza de pagos no es otra cosa que un documento, un registro contable, es decir, un registro que se ha construido en base a las reglas de la contabilidad. ¿Un registro de qué? Un registro de todas las transacciones monetarias, es decir, de todos los intercambios de dinero, ¿verdad? Que por distintas operaciones se han realizado entre un país y el resto del mundo. Es decir, básicamente estamos hablando de que en la balanza de pagos se registran los movimientos de dinero que ocurren entre agentes que están situados en un país y los agentes que están situados en el exterior a ese país. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, como este dinero viaja de un país a otro, no se trata pues de cualquier dinero, ¿verdad? Sino dinero de aceptación internacional, o sea, lo que llamamos divisas, ¿verdad? Entonces, puesto así, la balanza de pagos no es otra cosa que un registro donde se van a poner, ¿qué cosa? Todas las entradas de divisas y todas las salidas de divisas que ocurren porque agentes en el interior con agentes en el exterior han realizado distintos tipos de actividades económicas. Llámese exportaciones e importaciones, llámense transferencias de capital, llámese, ¿verdad?, transferencias financieras de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Entonces, como los agentes del interior y los del exterior han tenido relación económica y esa relación económica ha devenido en que haya una transferencia de dinero, o para ser más exacto, de divisas, esas entradas de divisas y esas salidas de divisas son las que se anotan en este documento que se llama la balanza de pagos. ¿Ok? Ahora bien, en el Perú, en particular, la entidad que está encargada de preparar la balanza de pagos es el Banco Central de Reserva, el cual, por supuesto, sigue muy de cerca las normas fijadas para ello por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Banco Central de Reserva publica la balanza de pagos anualmente. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo está estructurada la balanza de pagos? Bueno, aquí sí vamos a ver algunos cambios importantes, ¿ok? Porque no en todas partes se estructura de la misma forma, aunque en el fondo siempre contengan lo mismo. Las balanzas de pagos de los distintos países contienen lo mismo, solamente que el orden en que están colocados no siempre es exactamente igual. A ver, entonces, en términos generales, vamos a decir que la balanza de pagos tiene al menos cinco componentes generales, ¿sí? Una balanza por cuenta corriente, que contiene la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y de transferencias corrientes. Luego tenemos la balanza de capitales, la balanza financiera, ¿de acuerdo? Donde podemos tener inversión directa, de cartera, etcétera. El movimiento neto de reservas y los errores o omisiones. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, una balanza de pagos es un registro que está estructurado en base a cuatro subdivisiones, o cinco subdivisiones, para ser más exacto, ¿sí? Cinco subdivisiones. Pero, repito, esto no necesariamente se presenta del mismo modo para todos los países. Por ejemplo, aunque esto que están ustedes viendo en pantalla es la estructura genérica de una balanza de pagos, lo cierto, lo cierto es que la balanza de pagos del Perú en realidad es como ustedes ven en este momento. Sí, nuestra balanza de pagos, la balanza de pagos del Perú, está ordenada en realidad en cuatro componentes, ¿sí? Una balanza en cuenta corriente, una cuenta financiera, una cuenta de financiamiento excepcional y una cuenta de errores o omisiones netos. Es decir, que nuestra presentación de la balanza de pagos es en muchos aspectos más resumida que lo que generalmente es en otras partes del mundo. ¿Está bien? En el fondo, la cuestión numérica es la misma. O sea que lo hagamos de una manera más detallada o menos detallada, finalmente eso no es importante, porque
el valor final de la balanza de pagos es el mismo, pero la forma de presentarlo y ordenarlo sí es diferente. ¿Está bien? ¿Ok? Ya está. Entonces, vamos a ver rápidamente qué significa cada uno de ellos para entrar en detalles. ¿Ok? A ver, primero vamos a ver de forma general. La cuenta, la balanza de pagos entonces tiene al menos cuatro aspectos centrales, ¿no? Cuatro cuentas generales centrales. Primero, tiene una cuenta corriente. ¿Ok? Toda balanza de pagos en general tiene una cuenta corriente. ¿Qué cosa hace la cuenta corriente? La cuenta corriente registra todos los pagos, es decir, entradas, salidas de divisas, ganancias, etc. Todo pago, aunque no se llame así, todo pago que se realiza por el comercio de bienes y servicios, ¿de acuerdo? De intereses, dividendos y otros, ¿de acuerdo? Que ha habido entre los agentes de dos países diferentes, de dos países distintos. ¿Está bien? Entonces, todo aquello que sea permanente, que represente entradas y salidas permanentes de divisas, ¿de acuerdo? Tales como el comercio internacional, la transferencia de ganancias de un país a otro, etcétera. Todo eso va en la cuenta corriente, ¿de acuerdo? Muy bien. En la cuenta de capitales, por el contrario, se registran las transferencias de capital y adquisición de activos de índole que no son de índole financiera. Es decir, la cuenta de capital básicamente tiene que ver con los activos que los agentes de un país han adquirido en el otro país. ¿Está bien? Cuenta de capitales. Luego tenemos la cuenta financiera, que básicamente registra las variantes de activos y pasivos fuera del país. Es decir, capital que viaja de un país a otro con fines de inversión. ¿De acuerdo? Y finalmente está la cuenta final, la cuenta de errores o omisiones, que es la cuenta que se incluye para, digamos, para corregir los errores u omisiones que existan en el cálculo inicial. ¿Está bien? A ver, esto lo vamos a detallar un poco más después. Muy bien, entonces vamos a desarrollar eh, de manera más detallada cada una de esas cuentas. ¿Ok? Entonces, la cuenta corriente, repito, recoge todas las operaciones reales, ¿no? Comercio de bienes y servicios y rentas que se producen entre los agentes nacionales y los del resto del mundo. ¿Está bien? La cuenta corriente entonces contiene cuatro subcuentas. Primero, la balanza comercial, ¿sí? Que básicamente registra el flujo de entrada y salida de divisas como consecuencia de qué? Como consecuencia de las exportaciones e importaciones de bienes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en la balanza comercial están todas las divisas que entran versus todas las divisas que salen por concepto del comercio de bienes. ¿Sí? El comercio de bienes, digamos, de materias primas, de bienes terminados, de todos los bienes. ¿Ok? Luego tenemos la balanza de servicios. La balanza de servicios, o la cuenta de servicios si lo quieren, ¿de acuerdo? Registra los flujos de divisas que provienen de la compra y venta de servicios, siempre y cuando sean servicios no productivos. Es decir, que en la balanza de servicios no vamos a poner ni divisas que vienen o van por el trabajo o por el capital. Entonces, en la balanza de servicios, ¿qué cosa ponemos? Las entradas o salidas por turismo, por transportes, por comunicaciones, construcción, servicios financieros, seguros, servicios gubernamentales, rentas de propiedad inmaterial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos ellos son servicios que se han ofrecido de un país hacia otro y por el cual entran o salen divisas. ¿De acuerdo? Pero esas divisas no son nunca pago por trabajo o capital. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la llamada cuenta de rentas. ¿Sí? ¿También? Cuenta de rentas. Aquí, a diferencia del caso anterior, aquí sí vamos a considerar expresamente pagos por factores productivos. Es decir, aquí sí vamos a considerar los pagos por el trabajo y por el capital. Entonces, aquí, ¿quiénes están? ¿De acuerdo? Están, por ejemplo, rentas del trabajo, ¿no? ¿Sí? Sueldos que viajan de un país hacia otro para pagar a un trabajador que está en otra parte del mundo, ¿de acuerdo? También, también se consideran préstamos de depósitos, etcétera. ¿Está bien? O, por ejemplo, las ganancias que retornan de una empresa extranjera
que está situada en el Perú, las ganancias que retornan a su país de origen. ¿Sí? Cuenta de rentas. Aquí sí entran los pagos por trabajo y capital que se realizan, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos las transferencias, que básicamente son transacciones sin contrapartida, recibidas o pagadas al exterior. Es decir, que mientras que en la balanza comercial, en la cuenta de servicios y en la cuenta de rentas se recibe algo y a cambio de eso se entrega dinero, divisas, en la de transferencias no ocurre eso, ¿sí? El dinero o los bienes o lo que fuese viajan de un país hacia otro sin esperar, ¿sí? Sin esperar contrapartida. Es decir, no se va a recibir nada por lo que se entrega. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en la cuenta de transferencias están los movimientos de bienes, de dinero, que van de un país hacia otro, pero que no tienen contrapartida. Es decir, que no se va a recibir nada a cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pueden estar donativos, ¿no? Donaciones, premios que se hayan obtenido de una lotería, ¿de acuerdo? Remesas que envían las personas que están en otro país a sus familias en su país de origen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Están los impuestos, premios artísticos, premios por juegos de azar, etcétera. Todos esos movimientos de dinero o de bienes, ¿verdad? No tienen contrapartida. Es decir, se reciben, pero ¿qué se dará a cambio? Nada. ¿Está bien? Cuenta de transferencias. Listo. Entonces, la suma de estos cuatro componentes, comercial, servicios, rentas y transferencias, dan como resultado la llamada cuenta corriente. Esta cuenta corriente es la que evidentemente tiene mayor movimiento y movimiento más permanente dentro de la balanza de pagos. ¿De acuerdo? La cuenta corriente representa básicamente todo lo que el país mueve para funcionar, ¿sí? De forma permanente. ¿Está bien? Luego tenemos la cuenta de capitales. ¿Ok? Eso en el Perú no se presenta separadamente. ¿Sí? En el Perú no se presenta de forma separada la cuenta de capitales. Pero básicamente la cuenta de capitales lo que muestra son las compras y ventas, ¿no? De activos o pasivos, como acciones, bonos, tierras, etcétera, en el exterior. Es decir, la cuenta de capitales básicamente lo que registra es todos los elementos no producidos que los agentes de un país adquieren en otro, ¿sí? Llámese, pues, como sacamos de mencionar, acciones, bonos, tierras, ¿verdad? Que se compran en el exterior. ¿Ok? Listo. Luego está la llamada cuenta financiera. La cuenta financiera es, aquí sí, bastante diferente a las anteriores. Porque la cuenta financiera básicamente lo que hace es registrar la variación de activos y pasivos financieros con el exterior. Es decir, estamos hablando de que la cuenta financiera básicamente lo que va a contener es el dinero que se traslada de un país hacia otro con fines de inversión. ¿De acuerdo? Es decir, la propiedad de los inversionistas está ubicada en otro país. ¿Sí? Está ubicada en otro país. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que ese otro país le debe al país de origen ese capital. Pero ese capital permanece allá porque es capital invertido en el exterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la cuenta financiera se puede estructurar de varias formas, pero lo más usual es tener cuatro componentes básicos. Primero, la de inversiones directas, es decir, básicamente estamos hablando de capital que se ha movido de un país hacia otro con la finalidad de permanecer en él generando rentas. Entonces, inversión directa significa que, por ejemplo, unos inversionistas chilenos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, compren una empresa peruana. Entonces, su capital está en el Perú y permanecerá en el Perú generando ganancias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Como por ejemplo cuando los chilenos, ¿verdad? Inversionistas chilenos, ¿verdad? Enviaron capital al Perú para constituir Saga Falabella o Ripley, por ejemplo. ¿Está bien? Luego tenemos inversiones de cartera, que básicamente nos estamos refiriendo a inversiones de corto plazo, ¿no? En principio de corto plazo. Estamos hablando de la compra de valores negociables como acciones, bonos, obligaciones en el mercado del otro país. ¿Está bien? Entonces, si un peruano, ¿verdad?, compra acciones, por ejemplo, de Facebook,
¿sí? Compra acciones de Facebook, está haciendo inversión de cartera. Eso va anotado en la cuenta financiera como inversión de cartera. Luego tenemos también otras inversiones, que son inversiones no contabilizadas como directas o de cartera o de reservas, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, las operaciones de préstamo y depósito entre particulares o con entidades de crédito, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un dinero que quiero ahorrar, ¿sí? Tengo un dinero que quiero ahorrar, pero en vez de ahorrarlo en un banco peruano, lo ahorro en un banco, por ejemplo, en Nueva York o un banco en Japón. Listo. ¿Ok? Entonces, eso sería otras inversiones, ¿no? Inversiones que básicamente refieren préstamos o depósitos entre particulares o con entidades de crédito. ¿Está bien? Luego tenemos los instrumentos financieros derivados. ¿De acuerdo? Ya, esa es la compra de títulos que normalmente son ya más complejos. Ya no estamos hablando de acciones, por ejemplo, ¿no? Sino títulos como, por ejemplo, swaps, futuros, opciones y otros más. Y dentro de la cuenta financiera vamos a incluir, ¿verdad? Para, al menos para el Perú, vamos a incluir la variación de activos de reservas. Es decir, cómo cambian las reservas internacionales, ¿de acuerdo? Como producto de los movimientos de divisas entre países. ¿Está bien? Y finalmente está la cuenta de errores o omisiones, que es una cuenta en la cual se va a introducir toda discrepancia, ¿de acuerdo? Que represente errores o información no colocada en su momento, ¿verdad? Como resultado del desarrollo de la balanza de pagos. Ahora, la cuenta de errores o omisiones surge entonces porque los especialistas del Banco Central de Reserva no saben cómo hacer su trabajo y cometen errores a la hora de elaborar la balanza de pagos. No, no. Lo que pasa es que se tiene una cuenta de errores o omisiones porque muchas veces la información necesaria para elaborar la balanza de pagos no está disponible en el momento necesario. Es decir, que si estoy calculando, por ejemplo, la balanza comercial, de repente resulta que no tengo toda la información sobre los tipos de cambio o sobre las compras o ventas de bienes que se han realizado hace 6 meses. O sea, no tengo ese dato. Entonces, como no tengo ese dato, utilizo información similar o, por ejemplo, del año anterior. Obviamente ese dato está equivocado porque la información del año anterior no va a ser igual que la de este año. Entonces, es un error que se comete a propósito, ¿verdad? Para ir completando. Entonces, una vez que la información aparece, una vez que se actualiza, hacemos la corrección en este contraasiento. ¿De Es decir, creamos una cuenta especial donde vamos a incluir solamente los errores cometidos. ¿Sí? O sea, no modificamos lo ya calculado. ¿Sí? No modificamos lo ya calculado. Simplemente incorporamos el error en esta nueva cuenta llamada cuenta de errores u omisiones. Entonces, supuestamente, si todo se hace de manera adecuada, la cuenta de errores o omisiones debe cerrar cualquier tipo de error cometido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? Si nosotros sumamos todas las cuentas, ¿sí? En este caso, cuenta de balance de cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional y errores o omisiones netos, lo que debe resultar es la balanza de pagos. ¿Y qué sería la balanza de pagos? El saldo que queda luego de a todas las entradas de divisas quitarle todas las salidas de divisas. ¿Sí? Si a todas las entradas de divisas al país le quitamos todas las salidas de divisas del país, debe quedar un valor. ¿De acuerdo? Ese valor es la llamada balanza de pagos. Por ejemplo, ahí ustedes en la pantalla tienen, en el número 5 en romanos, tienen el resultado final de la balanza de pagos. ¿Sí? Si ustedes a todas las entradas de divisas le quitan todas las salidas de divisas, ¿cuánto queda según la balanza de pagos del año 2019? Quedan 6.909 millones de dólares. ¿Sí? Si a todas las entradas de divisas le restan las salidas, quedan en conjunto 6.909 millones de dólares. Es decir, que la balanza de pagos del Perú es positiva. Y cuando es positiva, ¿cómo se le llama? Superavitaria. Superavitaria. Si hubiera salido negativo, ¿cuánto sería? ¿Qué sería? Sería deficitaria. ¿Sí? Deficitaria. Es decir, que en el Perú tenemos la situación de que entran más divisas de las que salen. O sea, por todo concepto,
al Perú entran más divisas de las que salen. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que como entran más divisas de las que salen, se quedan más divisas en el Perú, lo que significa entonces que las reservas internacionales aumentan. ¿Sí? Las reservas internacionales del Perú aumentan. ¿Ok? Muy bien. Terminemos entonces simplemente hablando de este punto final, ¿de acuerdo? Que son los desequilibrios de la balanza de pagos. Sucede, pues, claro, que lo lógico sería que la balanza de pagos diera como resultado cero, es decir, que las entradas de divisas y salidas de divisas fueran iguales. Pero lo cierto es que no es así, ¿verdad? No es así, ¿de acuerdo? Y lo que nos tiene que preocupar en realidad es cuando el resultado es negativo, es decir, cuando las entradas de divisas no son suficientes para compensar las salidas de divisas. Si esa situación permanece por mucho tiempo, es decir, si la balanza de pagos es negativa persistentemente, el país está básicamente en una situación problemática y de hecho puede entrar en un desequilibrio más permanente y agudo de su balanza de pagos. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario hacer algo. Repito, puede darse el caso, muchachos, puede darse el caso que una balanza de pagos de un país sea negativo un año, pero no puede ser negativo 2, 3, 4, 5 años seguidos. No, ¿verdad? Eso no se puede, eso no puede suceder. Si una cosa así sucede, estamos en una crisis de balanza de pagos. ¿Y quién es el que se va a encargar de ayudarnos a resolver ese problema? Bueno, para nosotros al menos, como muchos otros países miembros de la ONU, ¿verdad? Para nosotros que formamos parte del Fondo Monetario Internacional, nuestro aliado para ello es justamente el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario básicamente lo que hace es darnos, ¿qué cosa? Es proporcionarle a los países que tienen problemas de balance de pagos, proporcionarles un préstamo. ¿Para qué? Para que puedan solventar la diferencia. Es decir, como su balanza de pagos es negativa, el Fondo Monetario hace un préstamo para que podamos cerrar eso que falta. El negativo significa que falta, ¿verdad? Cerramos el faltante. Y mientras que lo hacemos, mientras que lo cerramos a corto plazo, las autoridades económicas del país van haciendo varios cambios internos, ¿sí? Dentro de la economía nacional. Entonces, el Fondo Monetario te exige, señor, haga esto de acá, ¿sí? El país lo va haciendo, ¿sí? Va realizándolo y en lo que tomará, pues, un par de años, 3 años de repente, ¿sí? Logra finalmente cambiar el problema, ¿sí? Modificar la situación y lograr que nuevamente el país pueda tener superávit de balanza de pagos. ¿Está bien? Entonces, el préstamo que da el Fondo Monetario básicamente es para salir del paso, ¿no? Al país le falta plata, entonces nos prestan plata, pero solamente para salir del problema. No es un préstamo a muchos años o permanente, no, es simplemente sirve para que el país no agrave su crisis. ¿Está bien? Entonces, estos préstamos que da la balanza de pagos básicamente sirven para paliar el faltante de divisas, ¿de acuerdo? Mientras que las autoridades del país hacen cambios o modificaciones que permitan que el país vuelva a tener superávit de balanza de pagos. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí nos quedaremos y ya en posteriores oportunidades ya podremos desarrollar esto con más detalle. Muy bien, muchas gracias.